nunca tuvo suficiente. Ni cuando llenó el Teatro Margo durante 8 años seguidos. Ni cuando su nombre estaba en cada marquesina del país. Ni cuando el dinero dejó de ser una preocupación y se convirtió en una obsesión de otro tipo. María Victoria nunca tuvo suficiente porque el hambre no desaparece cuando llega el dinero. El hambre se instala en la mente. Se mete en las decisiones. Se cuela en las relaciones. Y termina cobrándose todo lo que no pudo destruir al principio. Esta no es la historia de una mujer que triunfó sobre la pobreza. Esta es la historia de una mujer que nunca dejó de creer que la pobreza podía regresar. Y de todo lo que hizo para impedirlo. Y de todo lo que eso le costó. Guadalajara, Jalisco, 1923. Una niña nace en un hogar donde los centavos se estiran hasta doler. Donde el mañana no está garantizado. Donde el hambre no es una metáfora sino una presencia física que aparece antes de dormir y está ahí al despertar. Su padre es sastre. Su madre sostiene la casa con esa resignación callada que tienen las mujeres que saben que quejarse no cambia nada. María Victoria es la menor de varios hermanos. Y crecer como la última en una familia golpeada por la necesidad significa aprender algo que los niños de otras casas no aprenden. Que la ternura no alcanza cuando la olla está vacía. Que la infancia puede terminar mucho antes de que una niña entienda lo que está perdiendo. Hay una forma específica en que la pobreza marca a las personas que la viven de niñas. No solo en el cuerpo. En la mente. En esa parte del cerebro que evalúa el peligro y que en los niños que crecen sin seguridad aprende muy pronto que el mundo no es confiable. Que lo que tienes hoy puede no estar mañana. Que el descanso es un lujo que no puedes permitirte porque el descanso es el momento exacto en que todo puede venirse abajo. María Victoria aprendió eso antes de aprender a leer. Y lo que es peor, nunca lo desaprendió. A los 9 años ya estaba trabajando. 3 pesos. Eso fue lo que le pagaron por su primer trabajo en un escenario. Solo 3. Una cifra que para la mayoría de las personas no significa nada. Pero que para aquella niña era la diferencia entre cenar o no cenar. Entre resistir un día más o volver a sentir ese vacío en el estómago que se te mete en el alma y no te suelta. Guarda esa cifra. 3 pesos. Porque esa cifra lo explica todo. Explica por qué nunca paró de trabajar aunque ya no necesitara el dinero. Explica por qué su cuerpo se convirtió en una herramienta antes de convertirse en un arte. Explica por qué al final de su vida, con más de 100 años encima, todavía había algo dentro de ella que no encontraba descanso. Porque el hambre no se va cuando llega la abundancia. Se transforma. Se convierte en el miedo a perder lo que ya tienes. Y ese miedo, cuando se instala a los 9 años, dura para siempre. Pero eso era lo que todavía no se veía desde afuera. Desde afuera lo que se veía era otra cosa. Una niña con una voz que hacía que la gente se detuviera. Una niña que cuando subía a un escenario ocupaba el espacio de una manera que no se enseña y no se aprende. O la tienes o no la tienes. Y ella la tenía. En 1949, en el Teatro Margo, algo explotó. Bajo el impulso de Félix Cervantes, aquel escenario se llenó. Y siguió llenándose. Día tras día. Semana tras semana. 8 años de lleno total. 8 años en que México descubrió a la vampiresa, a la sirena, a la mujer de la cintura imposible que incendiaba el escenario con una sensualidad que parecía desafiar algo, aunque nadie supiera exactamente qué. Desde afuera parecía triunfo puro. Desde adentro era otra cosa completamente distinta. Porque mientras el público aplaudía a la vampiresa, mientras la prensa celebraba a la sirena de México, dentro de ella seguía viva la niña que había trabajado por 3 pesos. Susurrándole que nada era suficiente. Que un contrato menos podía ser el comienzo del derrumbe. Que dejar de trabajar era la forma más rápida de regresar a aquella infancia donde el hambre esperaba a la vuelta de cada esquina. Y ahí es donde empezó la primera trampa. Porque María Victoria no construyó su carrera. Construyó una fortaleza. Y hay una diferencia enorme entre las dos. Una carrera es algo que crece porque quieres crecer.
Una fortaleza es algo que construyes porque tienes miedo de lo que pasa si no la construyes. Los vestidos comenzaron a cerrarse más. La cintura comenzó a apretarse más. Y la imagen que estaba creando, esa silueta imposible que México miraba con una mezcla de deseo y asombro, empezó a exigir un precio que nadie veía desde la platea. Los rumores llegaron pronto. Que se había mandado cortar las costillas flotantes. Que su cuerpo no podía ser natural. Que ninguna mujer podía tener esa cintura sin haber hecho antes un pacto con el dolor. María Victoria lo negaba todo. Y había una escena que se repitió más de una vez. Alguien decía que usaba faja, rellenos, trucos. Y ella no lo dejaba pasar. Hacía que trajeran a esa persona al camerino. Le pedía que bajara el cierre del vestido y que lo subiera otra vez. Sin almohadillas. Sin corsé visible. Sin trampa aparente. La acusadora quedaba en silencio. El público veía el resultado y aplaudía. Pero lo que esa escena revelaba sin querer era algo mucho más oscuro. Si debajo del vestido no había engaño, entonces era el cuerpo el que estaba soportando toda la violencia. Y ahí es donde la historia deja de ser glamour y se vuelve algo completamente distinto. Una cosa es usar ropa entallada. Otra es vivir décadas comprimida dentro de prendas diseñadas para inmovilizar la carne y convertir la anatomía en escultura. El aire entra peor. El pecho no se expande igual. La espalda compensa. El abdomen se tensa. La circulación se resiente, el cuerpo entero empieza a negociar con la incomodidad hasta que la incomodidad deja de parecer una excepción y se vuelve rutina. Lo que el público aplaudía como elegancia, el organismo lo registraba como agresión. Pero María Victoria no podía detenerse. No porque no quisiera, sino porque detener la imagen significaba detener el trabajo. Y detener el trabajo significaba volver a ese lugar que su mente había enterrado pero nunca olvidado. Esa infancia donde 3 pesos podían decidir si había cena o no. Así que siguió. Noche tras noche. El vestido apretado. La sonrisa lista. La cintura sosteniendo el mito. Y el cuerpo pagando la factura en silencio. Pero el infierno no terminaba cuando se quitaba el vestido. De hecho, muchas veces apenas comenzaba. En el México de los años 50, 60 y 70, la sensualidad que convertía a una mujer en reina también la convertía en blanco. México quería mujeres radiantes en la pantalla, pero dóciles en la vida real. Quería estrellas que despertaran deseo, pero se escandalizaba cuando ese deseo se volvía demasiado visible. Los empresarios le pedían más fuego, más ceñido, más provocación. Los guardianes de la moral la señalaban como si fuera una amenaza. La deseaban y la despreciaban al mismo tiempo. Y en ese territorio, una mujer como María Victoria no era vista solo como artista. Era vista como botín. Porque así funcionaba aquella lógica enferma. Si una mujer era admirada por todos, algunos hombres creían que debían apropiársela para confirmar su dominio. Y entre los nombres que empezaron a orbitar alrededor de su vida había uno que pesaba más que los demás. Arturo Durazo Moreno. El mismo hombre que años después sería señalado como símbolo de la corrupción y la violencia de un sistema policial podrido hasta la médula. Un personaje que no necesitaba levantar la voz para inspirar miedo. Bastaba el peso de su nombre. La red de favores que lo rodeaba. La certeza de que una negativa mal calculada podía costar una carrera, una familia, o algo todavía peor. Nadie puede afirmar con ligereza todo lo que ocurrió en esos pasillos. Pero lo que sí sobrevive es una sensación constante en los testimonios y recuerdos de la época. María Victoria no se movía en un jardín. Se movía en un campo minado. Cada invitación privada podía esconder una amenaza. Cada elogio podía ser una advertencia disfrazada. Y cuando una mujer sabe que no está sentada a la mesa como invitada sino como adorno, desarrolla una inteligencia distinta. Más fría. Más rápida. Más desconfiada. Ahí es donde aparece algo que circuló durante años como leyenda del espectáculo mexicano. Una especie de alianza silenciosa entre grandes mujeres del medio. No brujas en el sentido folclórico.
Brujas en el sentido que más temían los hombres poderosos. Mujeres que escuchaban, recordaban, archivaban, observaban. Mujeres que entendieron que en un mundo gobernado por depredadores, la memoria podía ser más útil que la inocencia. Se decía que cuando algún periodista u operador del poder preparaba algo para dañarla, María Victoria no reaccionaba con escándalo. Reaccionaba con calma. Una calma mucho más peligrosa que cualquier grito. Llamaba. Advertía. Recordaba detalles que el otro prefería ver enterrados. Y el ataque desaparecía. Tal vez por eso tantos la admiraban. Y tantos otros le tenían miedo. Pero ninguna fortaleza sale gratis. Vivir calculando cada palabra, cada cercanía, cada riesgo, termina por desgastar algo que no se repone fácilmente. El alma. La mujer que en el escenario parecía invencible, fuera de él vivía en estado de alerta permanente. Su cuerpo ya era una prisión de tela. Ahora su fama también se había convertido en una muralla. Y las murallas protegen. Sí. Pero también aíslan. Por eso cuando encontró a Rubén Cepeda Novelo, no se aferró solo a un romance. Se aferró a algo que llevaba décadas buscando sin saber exactamente cómo pedirlo. Descanso. Rubén era cantante, locutor, figura del medio. Alguien que entendía el ruido de la fama y la soledad que espera detrás del telón. Y fue el único que logró atravesar el muro de disciplina que ella había levantado desde la infancia. Junto a él, la mujer que el país entero veía como una tentación empezó a parecerse más a la muchacha que nunca había dejado de tener miedo. En ese matrimonio encontró algo que para ella se parecía mucho a la paz. Un hogar. Una mesa donde por un momento no era la sirena de México, sino una esposa y una madre intentando sostener algo limpio en medio de un mundo sucio. Pero incluso dentro de ese refugio había una grieta. La grieta de siempre. El hambre. No el hambre de comida. El hambre de seguridad. Ese miedo instalado en la mente desde los 9 años que no tenía extinción. La niña que había trabajado por 3 pesos seguía viva dentro de la estrella que llenaba teatros. Seguía susurrándole que nada era suficiente. Que un contrato menos podía ser el comienzo del derrumbe. Que dejar de trabajar era la forma más rápida de regresar a la miseria. Así que no paraba. Rubén lo veía. Lo sufría. Y llegó a preguntarle con desesperación, según los recuerdos que sobrevivieron, hasta cuándo iba a seguir trabajando como si el mundo se fuera a acabar mañana. No era una pregunta nacida del capricho. Era la pregunta de un hombre que estaba viendo cómo la mujer que amaba se consumía dentro del personaje que la había hecho famosa. Rubén entendía lo que ella no podía admitir. Que había una diferencia entre trabajar para vivir y vivir para no dejar de trabajar. Pero María Victoria no sabía bajar la velocidad. No después de haber aprendido desde los 9 años que el hambre siempre espera una distracción. Y entonces llegó el golpe que partió su vida en dos. 15 de junio de 1974. Rubén Cepeda Novelo murió de manera repentina. Tenía 43 años. La edad exacta en que muchos hombres apenas están empezando a entender su vida. Pero la suya terminó ahí. De golpe. Dejando detrás una viuda todavía joven, 3 hijos y una casa atravesada por el silencio. Hay muertes que no solo se llevan a una persona. También se llevan una época. La muerte de Rubén se llevó la única versión de María Victoria que había aprendido a descansar. A partir de ese día algo se cerró para siempre dentro de ella. La mujer que había sido deseada por medio país decidió no volver a entregar el corazón. No por orgullo. No por frialdad. Lo hizo porque entendió que el único refugio real que había conocido acababa de venirse abajo. Y cuando una mujer que creció rodeada de depredadores pierde al único que le ofrecía descanso, lo que queda no es tristeza. Es desamparo. El tipo de desamparo que no se llora en público. El tipo que se convierte en trabajo. En contratos. En actuaciones. En la negativa feroz a detenerse porque detenerse significa sentir todo lo que estás aplazando. Desde 1974, su vida íntima quedó en ruinas silenciosas. La fe se volvió más fuerte.
La Virgen de Guadalupe, a quien llevaba aferrada toda su vida, se convirtió en la única presencia que no podía defraudarla. El trabajo se volvió más feroz. La disciplina se volvió casi religiosa. María Victoria transformó el duelo en productividad. El vacío en contratos. La ausencia en rutina. Siguió adelante. Sí. Como siempre. Pero ya no era avance. Era fuga. Y las fugas siempre tienen consecuencias. Mientras ella corría, sus hijos crecían. Y crecían en un mundo muy específico. El mundo de los hijos de las leyendas. Que desde afuera parece privilegio. Y desde adentro se parece demasiado a la soledad. Porque la infancia no se mide por el brillo del apellido. Se mide por la presencia. Y en esa familia, la presencia empezó a escasear. No porque María Victoria no amara a sus hijos. Los amaba con esa ferocidad con que aman las madres que han conocido la escasez y han jurado que sus hijos nunca la conocerán. Pero el amor sin tiempo disponible termina llegando de formas que los hijos no siempre pueden reconocer. Como dinero. Como comodidades. Como puertas abiertas. Todo lo que el dinero puede dar. Y nada de lo que el dinero no puede comprar. Presencia real. Conversaciones sin prisa. Una madre que cuando está en casa está de verdad en casa y no pensando en el siguiente contrato, en el siguiente vestido, en el siguiente golpe que la vida podría darle si se descuida un momento. El hambre que María Victoria había jurado no pasarle a sus hijos se transformó. Les pasó otra forma de vacío. Más difícil de nombrar. Más difícil de llenar. El vacío de crecer al lado de una mujer que ya no pertenecía del todo a su casa. Que pertenecía al imaginario de un país entero. Y ahí es donde la historia empieza a romperse de maneras que nadie vio venir. Ser hijo de una leyenda puede parecer una bendición desde afuera. Desde adentro muchas veces se parece a una desaparición lenta. Todo el mundo sabe quién es tu madre. Nadie se detiene a preguntar quién eres tú. Ese peso cayó de manera especialmente cruel sobre uno de sus hijos. La desorientación no tardó en convertirse en problema. Nunca lo es de un día para otro. Primero llega la sensación de no encajar. Después el impulso de romper algo aunque sea uno mismo. Luego la necesidad de llenar el hueco con cualquier cosa. Malas decisiones. Compañías peligrosas. Sombras legales. Un camino cada vez más difícil de enderezar. Y María Victoria, que había sido capaz de enfrentar al hambre, a la censura, a los hombres poderosos y a la viudez, descubrió que existía una batalla para la que no estaba preparada. La de ver a un hijo hundirse sin saber cómo rescatarlo del todo. Porque una madre puede mover influencias. Puede llamar a la persona correcta. Puede cerrar una puerta antes de que el escándalo estalle. Pero no puede meterse dentro del alma de un hijo y arrancarle el dolor con las manos. Con los años comenzaron a filtrarse alusiones inquietantes en los márgenes del medio. Comentarios a medias. Referencias a situaciones en las que María Victoria habría tenido que recurrir a contactos y peso específico para evitar que el derrumbe fuera mayor. Ese fue el lado más cruel de su historia. La mujer que había aprendido a defenderse del poder ahora tenía que usar ese mismo poder para intentar salvar lo que más amaba. Y así se cerró el círculo más amargo de todos. La niña que trabajó por 3 pesos para salvarse del hambre construyó una vida entera para que sus hijos no conocieran esa miseria. Lo consiguió. Pero no pudo impedir que conocieran otra. La de crecer alrededor de una madre convertida en monumento. Y ese fue el precio de haber huido tan rápido y tan lejos. Que cuando finalmente quiso detenerse, la distancia ya estaba hecha. El cuerpo humano nunca olvida. Puede callar durante años. Puede disfrazar el dolor con maquillaje, con luces, con aplausos. Puede incluso convencer al público de que todo sigue intacto. Pero llega un momento en que la carne deja de obedecer al mito. Y para María Victoria ese momento no llegó de golpe. Llegó de la única manera en que llegan las tragedias más crueles. Sin aviso. Sin música. Sin fanfarria. Décadas de cintura apretada. Décadas de pecho contenido.
Décadas de respiración disciplinada, postura firme, vestido exacto, personaje siempre por encima del agotamiento. El precio de esa perfección no apareció en una sola noche. Se fue escribiendo como una deuda silenciosa que tarde o temprano tendría que cobrarse. Y empezó a cobrarse. El movimiento se volvió incierto. El equilibrio dejó de ser una certeza. Los dolores comenzaron a instalarse no como episodios sino como compañía permanente. Y a finales de 2021 ocurrió el golpe que terminó por quebrar lo que quedaba de aquella antigua fortaleza. Una caída en casa. Para cualquier persona mayor ya habría sido grave. Para ella actuó como una explosión tardía. Como si el cuerpo entero hubiera estado esperando ese impacto para rendirse de una vez. Después vino lo que casi nunca se cuenta con la seriedad que merece. La cama. La inmovilidad. Las semanas convertidas en corredores blancos. Para una mujer que había sido símbolo de movimiento, de dominio escénico, de presencia que llenaba cualquier espacio, depender de otros hasta para incorporarse era algo más que una limitación física. Era una humillación íntima. Una derrota que nadie ve en pantalla pero que destruye por dentro. El vértigo empezó a robarle lo más básico. La relación con el espacio. La confianza en el piso. Y cuando una mujer pierde eso, pierde también algo invisible. La sensación de ser dueña del propio cuerpo. De poder moverse sin que el mundo gire. De existir en el espacio con la misma autoridad con que durante décadas había existido en un escenario. La pandemia terminó de hundir lo que quedaba de su resistencia emocional. Encerrada. Sin el bullicio de la familia. Sin los abrazos. Sin los domingos compartidos. Y entonces el dolor dejó de ser solo físico. Se volvió tristeza pura. Una tristeza tan espesa que parecía enfermar el aire. María Victoria, la mujer que había sobrevivido al hambre, a los depredadores, a la muerte de Rubén y a la devastación silenciosa de su hogar, empezó a ceder ante algo más simple y más devastador que todo lo anterior. La soledad. Y la imagen final de esa caída fue insoportable. En 2022, durante una aparición pública en la Basílica de Guadalupe, ya no estaba la mujer que entraba a un recinto y lo dominaba con la sola presencia de su cintura imposible. Ya no estaba la vampiresa. Ya no estaba la sirena. Lo que el público vio fue a una anciana en silla de ruedas. Reducida. Frágil. Casi desvanecida dentro de sí misma. Como si la vida hubiese ido apagando una lámpara poco a poco hasta dejar apenas un resplandor. Había llegado a la basílica a visitar a la Virgen de Guadalupe. La misma a quien se había aferrado toda su vida. La única presencia que no la había defraudado. Y en esa imagen, la mujer que había trabajado por 3 pesos y que durante décadas había sostenido el mito de una perfección casi sobrenatural, se veía finalmente como lo que siempre había sido. Una persona. Una persona que había tenido hambre de niña. Que había convertido ese hambre en disciplina feroz. Que había usado esa disciplina para construir algo enorme. Y que había pagado por esa construcción con todo lo que una persona puede pagar. El cuerpo. La paz. El descanso. Los momentos que no vuelven. En 2025, cuando la mayoría pensaba que ya no quedaba nada nuevo por descubrir sobre ella, apareció una verdad pequeña en apariencia pero devastadora en su significado. Las fechas de su nacimiento no coincidían. Unos registros decían 1927. Otros insistían en 1933. Y cuando su propia familia dejó entrever que la fecha real era 1923, lo que cayó no fue solo una cifra equivocada. Cayó una de las últimas máscaras que la habían protegido toda la vida. Porque María Victoria no mintió sobre la edad solo por vanidad. Mintió porque entendía mejor que nadie la crueldad del espectáculo con las mujeres que envejecen. Una actriz joven puede vender deseo. Una diva madura debe pelear para seguir siendo útil. Y una anciana en ese mundo corre el riesgo de volverse invisible. Quitarle años a su biografía no fue un gesto de orgullo. Fue otra puntada más en el mismo vestido con el que había intentado protegerse toda la vida. Otra forma de no dejar de trabajar. Otra forma de no darle espacio al hambre.
48 películas. Más de 100 discos. 8 años de teatros llenos. Más de medio siglo de viudez. Miles de noches respirando dentro de vestidos que parecían diseñados para inmortalizarla. Y que con el tiempo terminaron pareciendo exactamente lo que eran. Una condena elegante. Porque eso es lo que fue el hambre en la vida de María Victoria. No el punto de partida de una historia de superación. El motor silencioso de una carrera construida sobre el miedo. El miedo a regresar. El miedo a detenerse. El miedo a que si un día dejaba de ser la vampiresa, la sirena, la mujer de la cintura imposible, lo que quedaría debajo de todo eso sería otra vez aquella niña en Guadalajara. Con el estómago vacío. Y 3 pesos en la mano. María Victoria nunca escapó del hambre. Le puso otro nombre. La llamó disciplina. La llamó trabajo. 3 pesos fue el La precio llamó de su perfección. primer trabajo. Pero el hambre Todo lo siguió demás ahí. fue el precio de no poder Debajo de olvidarlo. cada vestido apretado. Detrás de cada sonrisa perfecta. Dentro de cada contrato que firmó cuando ya no necesitaba firmar más. Y al final, cuando el cuerpo ya no pudo sostener el personaje y el silencio ocupó los espacios que antes llenaba el aplauso, el hambre cobró lo que llevaba décadas esperando. No en dinero. En tiempo. En presencia. En los momentos que se fueron mientras ella miraba hacia adelante con el mismo miedo con que miraba hacia atrás.